los versículos 9 al 12 y nos ponemos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Entonces dice la palabra así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias por tu palabra y también, Señor, el ejemplo que has dejado en tu palabra de estos dos varones tuyos, Señor, estos dos profetas, Elías y Eliseo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ver y vamos a estar entrando en lugares que nuestros ojos humanos no han visto todavía, pero sabemos que un día sí lo veremos. Así como dijo Job, que mis ojos verán a mi Redentor, que vive. Y así es, nuestro Redentor vive. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y ablandándolos para que podamos ser aún más útiles para ti durante esta próxima semana. Gracias, Señor, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y como pueden ver, tengo una silla aquí. La cadera no quiere cooperar conmigo esta mañana, entonces si caigo plutón puede ser de dos cosas: o bajón de azúcar o es que se me fue la cadera. Entonces tengo aquí el repuesto por si acaso. Entonces si ven que voy hacia atrás, nadie me ha tumbado, ¿ok? Por si acaso. Ok, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que acabamos de leer. Bueno, yo sé que leímos este pasaje la semana pasada, pero quiero que sepamos dónde fue a parar el profeta Elías. Porque claro, lo acabamos de ver ser llevado, ¿verdad?, en un torbellino, en un carro de fuego. ¿Y dónde llegó? ¿A dónde fue? Porque Eliseo no vio dónde fue. Ninguno de los otros, los hijos de los profetas, tampoco vieron hasta dónde llegó Elías. Y vimos que Elías no murió, sino que fue llevado con vida al cielo en un torbellino. ¿Cuántas personas han sobrevivido estar dentro de un torbellino? Dudo que ninguno, excepto Elías. O sea, porque nunca has visto reportajes de que, yo he sobrevivido torbellinos, ¿o sí? No, sí, de que te ha caído un rayo de electricidad, ¡pum! Y hay personas que le han dado 2, 3 veces. No juegan la lotería, gracias a Dios, porque no le va a tocar nunca. Pero el detalle es que sí, uno puede sobrevivir un rayo eléctrico, ¿verdad? No estoy diciendo que salgamos cuando hay una tormenta eléctrica y empezamos a jugar. Vamos a ver, el pilla-pilla, como dicen, ¿verdad? No me gustaría ser pillado por una de esas cosas. Pero la semana pasada también leímos que los hijos de los profetas salieron a buscar su cuerpo en el territorio a 3 días de camino. Y no hallaron ni su cuerpo, ni tampoco ningún rastro de que Dios lo hubiese dejado en otro sitio. O sea, que lo llevó así como hizo ¿con quién?
con el que había bautizado al eunuco etíope, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 8, ¿cómo se llamaba ese señor? Felipe, ¿verdad? Y entonces el Señor, después de Felipe bautizar al eunuco etíope, desapareció. ¿Y dónde fue? Bueno, llegó a un lugar que se llama Azoto. No es que lo estaban azotando, sino ese era el nombre del pueblo donde él llegó y subió hasta Cesarea Marítima. Y ahí se quedó viviendo y tuvo 4 hijas, de lo que leemos en las Escrituras. Pero lo interesante es que eso no fue lo que pasó con Elías. Entonces, pienso que es importante que hagamos esta investigación por las Escrituras. Porque claro, imagínense, tenemos que hablar ¿de quién? De Elías. ¿El hombre de qué? De acción. Entonces, el detalle es, ¿qué pasó con Elías? Entonces, para esto tendremos que mirar varios libros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también las palabras en las lenguas originales en las que fueron escritas. Entonces, tenemos que ponernos nuestras ropas de investigadores, y claro, yo iba a traer mi sombrero de Indiana Jones, ¿verdad? A ver si íbamos a ir en busca del profeta perdido, ¿verdad? Tan, 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 tan. Claro, siempre hay una musiquita para cada cosa, ¿verdad? Pero comencemos leyendo acerca del profeta Enoc. Espérate. Acabo de decir que vamos a buscar a Elías y ahora menciono a Enoc. Pastor, se te está yendo las pinzas, como dicen por ahí. Pero Enoc fue otra persona que fue llevado de esta tierra a la presencia de Jehová sin atravesar a la muerte. Y leemos en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque le llevó ¿quién? Dios, no Pateco. Le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tenemos que mirar la palabra en el hebreo original para entender que lo mismo que le ocurrió a Enoc es lo mismo que le ocurrió a Elías. Ambos fueron físicamente transportados o llevados por Dios para morar con Dios. No estoy diciendo de que no fuese llevado en un torbellino. Eso no nos dice eso. Nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No sabemos cómo, sino que se lo llevó. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La palabra hebrea para llevar, en este contexto, es la caja. No la caixa, la caja. ¿Ya? La caja. ¿Quién está bien enfermo hoy? No, la caja. La caja. Ajá, la caja. Entonces, lo interesante es que es la misma palabra, la kaj, es la misma palabra que encontramos en 2 de Reyes 2, 9 y 10. En esos 2 versículos encontramos esa misma palabra. Pero claro, encontramos en hebreo que es la misma palabra, pero en castellano son otras. ¿Ok? Dice el versículo 9 de 2 de Reyes 2. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado la kaj de ti. Ahí es donde está la kaj, en quitado. Entonces, llevar, quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, y vimos esto la semana pasada, que no dijo que cosa imposible, sino que cosa difícil.
si me vieres cuando fuere quitado la kaj, ¿verdad? La kaj, de ti te será hecho así. Mas si no, no. Si no me ves yendo, nada para ti. Entonces, él tenía que estar mosca, ¿verdad? Tenía que estar mosca. Entonces, quitado la kaj, llevado la kaj. Repitamos la palabra, la kaj. La kaj. Entonces, las distintas variaciones de esta palabra, la kaj, se encuentran en 909 versículos en el Antiguo Testamento. Y no los vamos a buscar todos, ¿ok? No se preocupen. Pero lo interesante es que sí les voy a leer las palabras, algunas, no les voy a leer toda la lista porque es larga. Pero en estos 909 versículos se han traducido al castellano de distintas formas. La kaj significa aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, cazar, comprar, dar, dejar. Parece que le estoy leyendo toda la lista, ¿verdad? Echar, endulzar, ¿ok? Envolver, esparcir, ganar, herir, limpiar, llamar, llevar, mezclar, percibir, prender, prestar, quitar, recibir, recoger, reprochar, sacar, tomar, traer. Ya les dije todas, bueno, casi todas. Entonces pueden ver que esto, a lo que me estoy refiriendo de la kaj, es que es la palabra raíz. ¿Okay? De ahí salen todas estas otras palabras. ¿Estamos entendiendo? ¿O están completamente confundidos? Okay. Muy bien. Porque ahora, si ustedes me dicen, Malan, por favor, escríbenlo en hebreo. Ahí ya tengo que llamar a Mercedes. Entonces, lo interesante es que también se encuentra en el Nuevo Testamento hebreo. Claro, porque han traducido al hebreo. Hay algunos que han sido escritos originalmente en hebreo y después traducidos al griego. Pero hay muy pocos de esos. Pero aquí vemos que dice en el Nuevo Testamento, en hebreo, 68 veces se encuentra la kaj. Y el escritor de Hebreos, imagínate, Hebreos, lógico, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, manténganse algo ahí en Segunda de Reyes, pero en Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 5, describe lo siguiente, porque está hablando nuevamente de Enoc. O sea, vamos a estar hablando entre Enoc y Elías hoy, ¿ok? Entonces, Hebreos 11 describe, versículo 5, por la fe, Enoc fue ¿qué? Traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Enoc fue la kaj, traspuesto a la corta edad de 365 años. Y ojo, él era el más jovencito de aquella época, para que sepan, ¿ok? Entonces, todos estamos en muy buena compañía, ¿verdad? Él sería el más viejito entre todos nosotros, pero entre ellos, en aquella época, él era el más jovencito, ¿verdad? Y su hijo fue el más viejito, Matusalén, Don Matu, 969 años. Entonces hemos visto que Enoc fue llevado, traspuesto, ¿verdad? Y Elías fue quitado, según las traducciones al castellano de la palabra hebrea, la kaj. Y dirán, ay pastor, ¿vas a seguir repitiéndole la palabra? Sí.
Y hay una razón por la cual quiero repetir la palabra, para que podamos ver la unidad que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y ambos están hablando de la misma cosa. ¿Entendemos? Entonces, Enoc fue llevado, traspuesto, Elías quitado, y Elías fue quitado en 2 de Reyes 2, 11 al 12. Okay, ahora vamos a ver la acción de cómo fue quitado. Versículo 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. O sea, eso fue, sabemos que la semana pasada, los que no entienden todo esto, la semana pasada hablamos de que Eliseo estaba haciendo señal de duelo, porque se había apartado, ¿verdad? Había sido quitado Elías de en medio de los moradores de la tierra, si quieres ponerlo de esa manera. Entonces, para él es como si hubiese fallecido. Claro, sabemos que Elías no murió, pero él rompió sus vestiduras en señal de duelo. Entonces, Elías fue ¿qué? En hebreo. La caja, como la caja, pero sin la A al final. La caja. Entonces Elías fue la caja arrebatado al cielo de una manera impresionante. ¿Ya saben por dónde voy? Ok. Lo importante notar es que Enoc y Elías no eran los únicos arrebatados para ir al cielo. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a ir al libro que muchos tienen tanto temor. Yo no sé por qué, pero les leeré otros versículos donde encontramos a otras personas arrebatadas físicamente para ir al cielo. O sea, esta no es solamente que, ay, sí, espiritualmente se fue. No, físicamente se fue. Físicamente. Y entonces, Apocalipsis 12. Hermanos y amigos que nos están viendo, la palabra Apocalipsis no significa miedo, terror, temor, destrucción. No, significa la revelación de Jesús. Que Él se va a revelar al mundo. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Pero Apocalipsis 12:5 describe la resurrección y luego la ascensión al cielo de Jesús, siendo hijo y Mesías de la nación de Israel. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:5? Y ella, refiriéndose a Israel, no a María necesariamente, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿A cuántas? Todas. A todas las naciones. ¿Y su hijo fue qué? La caja. ¿Cómo? La caja. Fue arrebatado. Wow, me lo leyeron en hebreo. A ver, un aplauso. Qué bien. Entonces, fue arrebatado, fue la caja. ¿Ok? Entonces ya cuando saben que si alguien viene y roba un banco, qué sé yo, la caja fue. No, la caja fue la caja. Fue arrebatada, ¿verdad? No, hermano, no, nada de eso, ¿ok? Pero aquí vemos, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado ¿para quién? Exacto, para Dios y para su trono. O sea, fue la caja, fue llevado físicamente para estar ¿dónde? Sentado en el trono en el cielo. Claro, sabemos que en este momento Jesús como tal está sentado a la mano derecha del Padre,
¿ok? Está a la diestra del Padre, esperando de que el Padre le diga, ok, búscalos. Ya entraremos en eso. Pero lo interesante es que Apocalipsis 2:5 ha resumido todo ese asunto de que Jesús murió, ¿verdad? Resucitó y fue arrebatado, fue llevado al cielo. Entonces, si algún momento ustedes están diciendo, ay, ¿qué versículo debo usar? Bueno, para asustar a la gente, dile, mira, en Apocalipsis, ¡ay! Ya empiezan. No, ahí pueden decir que ahí está todo resumido. ¿Amén? Amén. Otro lugar donde está todo resumido es en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1. Y no se preocupen que vamos a volver a Apocalipsis en un momento, pero lo interesante es que Hechos 1 nos describe cuando el Señor es llevado al cielo. Y dice Hechos 1, 8 al 9, entre las últimas instrucciones que Jesús les manda a sus discípulos, no sé, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión o han estado en un aeropuerto viendo a la gente despedirse de otros? ¿Ok? Y usualmente si es la madre hablando con los hijos o al esposo, le está dando todas las instrucciones. Acuérdate que cada vez que salga del cuarto apaga la luz. Y entonces, y ahí ya está atravesando seguridad y todo. Y acuérdense de apagar. Y entonces cuando le llaman para ver si ya llegó a la puerta. Y entonces acuérdense que siempre hay instrucciones al final. ¿Cierto? Y aquí vemos. Jesús sigue dando las instrucciones y todo, pero estas instrucciones son muy interesantes y muy necesarias. Dice el versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos hablando de Ecuador y Perú, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, sí, en cierto sentido sí, pero en realidad en el tiempo de Jesús, lo último de la tierra era España. Finisterre. ¿No hay un lugar en Galicia conocido como Finisterre? Lo último de la tierra, bueno, eso era conocido como lo último de la tierra, en aquellos días, por supuesto. ¿Sería que Jesús no sabía que existía todas las Américas? No, claro que no sabía. ¿Ok? Que no vayamos a... Él mismo fue el que creó el mundo. Ahora bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo, el poder no lo tiene el hombre. Es de Dios el poder, ¿ok? Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos lo están viendo, fue que alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, 40 días después de haber sido resucitado de entre los muertos, Jesús fue llevado físicamente al cielo. ¿Amén? Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces ya, por lo menos en la palabra hay 3 personas, hasta los momentos que hemos visto, que han sido ¿qué? Al cielo. Llevados al cielo. Ok. Aquellos 3 no son los únicos que serán arrebatados, llevados físicamente al cielo. Jesús, hablándoles a sus discípulos en la última cena de Pascua, que él iba a celebrar antes de su muerte, les prometió algo en Juan 14, 1 al 3. Les digo la cita, pero yo sé que muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero Juan 14, 1 al 3, y hasta lo hemos cantado en varias ocasiones en nuestra congregación, dice, no se turbe vuestro corazón. Claro, nosotros cantamos ni tenga miedo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os, ¿qué? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Prefieren estar aquí pagando hipoteca y... No, amén. Llévame, Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Claro que sí. No es por lo de la hipoteca, ojo, no. Pero para que entendamos bien, hermanos, que eso fue lo que nos prometió el Señor. No solamente a los 12 discípulos, no, eso es para todos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque he leído más en las Escrituras y ahí está. Dios Hijo fue enviado por Dios Padre para pagar nuestra deuda con su sangre y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Volvió al cielo, ¿verdad? Al cielo, esperando que Dios Padre le diga: es tiempo de buscar a su novia, la iglesia. Así como las bodas hebreas. El muchacho ya iba, hacía un contrato con la novia y todo, claro, entre los padres a veces y todo ese asunto. Y entonces el muchacho tenía que ir a la casa de su padre a construir otra habitación o otro hogar, porque casado, casa quiere, ¿verdad? Entonces, el detalle es que si el padre veía que la construcción estaba... Y ojo, gracias a Dios que por lo menos en mi caso eso no fue así, porque la que estaría construyendo sería mi esposa, no yo. Pero lo interesante es que vemos, porque ella trabajaba en construcción y yo no. Entonces, el detalle es que ya cuando el padre le daba el visto bueno a la construcción, entonces él iba mandadito a buscar a la doña. Ya estaban casados, ojo. Pero todavía, nananina, de mi maíz ni un grano, ¿ok? Por si acaso. Porque muchos, ay no, yo quiero probar todo esto antes. Eso no es lo que dice la palabra. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, porque yo sé que después me van a llover piedras. Ok. Entonces, ahí va, busca a la doña, y ¡fum! Se van a la fiesta de bodas. No importa la hora que era. Puede ser a medianoche, puede ser durante el día, puede ser por la tarde. Espero que ya la doña no esté cepillándose los dientes y arreglándose la peluca mientras que él llega. No, que ya esté lista. ¿Ok? Entonces, el detalle es que siempre iba alguien antes que el novio, anunciando que venía el novio. Y eso era básicamente el trabajo de Juan el Bautista, que él anunciaba de que viene el Mesías, viene el novio. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Y yo sé que estoy dando una versión muy compacta de esto. Pero entonces, ¿cómo lo hará Jesús? ¿Cómo lo hará? Bueno, el apóstol Pablo lo describe así. Y está en 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17. 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Y estos son una de las cartas de Pablo. Y esto es antes de 2 de Tesalonicenses, antes de las cartas a Primera y Segunda de Timoteo. Entonces, 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es muy importante, porque si no crees, esto no es para ti. Por eso es tiempo de, ponerte las pilas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron. No solamente los que han dormido durante la predicación, pero los que durmieron se está refiriendo a morir, los que murieron. ¿Okay? Los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que fallecieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ojo, no dice que llegará a la tierra. O sea, Él permanecerá en las nubes o en el cielo, ¿verdad? Y ahí nos llamará y estará ahí esperándonos. Pero ahí todavía no llega a tocar tierra, porque la tierra no quiere que Él toque tierra todavía. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Y así estaremos siempre con el Señor, no siempre en el aire. Muy importante esa, porque cuando yo era pequeño yo pensaba que estaremos siempre en el aire. No, estaremos siempre con el Señor. Donde esté el Señor, yo voy a estar con Él. Amén. Entonces, para que entendamos eso. Hermanos, esto no es en sentido espiritual, o sea, las tumbas literalmente se van a abrir. Sea que la gente lo vea o no, van a ver los efectos de todo esto. Entonces, esto no es en sentido espiritual, sino que seremos físicamente llevados al cielo con los cuerpos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero ir con esta cadera. Sinceramente, pues no voy a llegar ni a mí. No. Entonces, lo interesante es llevados al cielo con los cuerpos glorificados y así como lo tenía Jesús cuando Él fue resucitado. Y Jesús ahí en Lucas 24, 39 al 43, les digo la cita para que lo busquen después, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo algo que a mí siempre me llena el corazón de mucha alegría. ¿Tenéis algo de qué comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Ajá. Claro, con lo que juntaron el pez, bueno, no sería mi menú favorito, pero ok. Pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea que podemos ver que es un cuerpo transformado, glorificado, diferente, pero sigue siendo un cuerpo real. ¿Okay? Y hasta donde tengo entendido, tanto Enoc como Elías no han recibido sus cuerpos glorificados, hasta donde tengo entendido. Y esto nos trae el próximo asunto. ¿Qué les pasó a Enoc y a Elías? Y ustedes me dirán: pastor, eso no fue lo que tú dijiste al principio de la predicación y ahora es que lo estás preguntando de nuevo. Bueno, es que tenemos que formar todo el pensamiento para poder entrar. Ellos fueron llevados al cielo, fueron la casca al cielo, y yo personalmente creo que los ministerios de estos dos profetas no han acabado todavía. Enoc, siendo un testigo de sus días, fue arrebatado en la época que comprende desde la creación hasta el diluvio universal. Elías, siendo un testigo en sus días,
fue arrebatado en la época que comprende desde el diluvio hasta la primera venida de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ambos hombres profetizaron durante tiempos de gran maldad, idolatría y rebeldía en contra de Jehová nuestro Dios. Ellos estaban viviendo eso, lo estaban viendo. Y Enoc vivió en el tiempo cuando algunos ángeles caídos se estaban casando con las hijas de los hombres y teniendo aberraciones genéticas, y no eran 100% humanos, sino mezclas de otra índole. Y ojo, yo sé que hay personas que creen, que piensan que la mezcla era entre los hijos de Set, o mejor dicho, los hijos de Caín y las hijas de Set. Si tú quieres creer eso, ok, pero imagínate, si un inconverso con una persona que es creyente se casan, bueno, ya están casados y tienen bebés y qué sé yo, no van a nacer aberraciones. Bueno, a lo mejor, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero físicamente, no estoy hablando de la forma como se comportan, sino físicamente no van a salir deformes, no es eso a lo que... Pero estos tenían unas deformaciones, porque hemos leído acerca de Goliat, ¿verdad? El que derrotó a David, y también los otros que estaban con Goliat, que también tenían unas proporciones impresionantes. Y no eran jugadores de baloncesto. Entonces, pero Génesis 6.4 dice, había gigantes. Y gigantes en hebreo, ahí es Nefilim. Nefilim, que significa patán o tirano. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, ángeles o Ben Elohim, a las hijas de los hombres, mujeres, Isha en hebreo, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes o los poderosos guerreros o los Giborim, ¿verdad? Dios poderoso Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí vemos, claro, acabo de decir Goliat y tantos otros, pero también estamos hablando de aquellos que después Homero pone en la Ilíada y en la Odisea, o sea, estos de Hércules, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de todos los titanes en el ring, pero lo interesante es que había de todo. Y eran poderosos. No estoy diciendo de que las cosas que hicieron eran reales, pero de que existían ese tipo de personajes, sí. Entonces, hoy día se están preparando personas genética y hormonalmente manipuladas para poder cumplir ciertas funciones mentales, físicos, emocionales, etc. Y me dirás, pastor, pero estás viendo muchas de esas películas de ciencia ficción. Sí, yo he visto muchas de esas películas, pero lamentablemente la gente está tomando esos pensamientos y quieren que se haga realidad. ¿No me creen? Bueno, hay un término que se usa mucho hoy día, trans. Bueno, transformer. Pero, sí, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de trans. No estoy hablando de transistores de radio ni nada, no. Pero existe el transhumanismo. O sea, lo que están haciendo es que están manipulando genéticamente a las personas. O sea, que están llegando a la médula de la persona, la genética, lo que compone a la persona, y están poniendo y quitando cosas de él. Ojo, no lo digo yo, no es porque yo estoy ahí metido en las páginas de cosas ahí. No.
Estoy hablando directamente de Davos, Suiza, donde se reúnen los líderes del mundo para hablar acerca de cómo van a llevar a cabo el gran reseteo. ¿Ustedes creen que lo de la pandemia era, oh, mira lo que ocurrió? No, hermanos. Estamos hablando de la federación, no es federación, es el Foro Económico Mundial o the World Economic Forum, que está en Davos, Suiza, por un señor, no Santa Claus, sino Klaus Schwab. Y entonces, y también está ahí otro que se llama Yuval Harari, Yuval Noah Harari. En otras palabras, él es, lamentablemente, es israelita, digo lamentablemente porque este es uno de los hombres más blasfemos que existen. Y está promocionando estas cosas. Entonces, ya pronto volverán a aparecer estos ángeles caídos también, o los que salen por la televisión, los astronautas de la antigüedad, o los extraterrestres, para seguir engañando a la humanidad, que son el eslabón perdido de la evolución humana. Dijeron, pastor, yo no pensaba que esto venía, esto estabas hablando de Enoch y de Elías. Bueno, eso era lo que estaba viendo Enoch en sus días. Entonces, Enoch se encontraba a estos personajes porque dice Génesis 6, 5 al 6, lo que dice el Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, aquellos eran los días de Noé, y las estamos viviendo otra vez. Así como dijo Jesús en Mateo 24, que serán como los días de Noé. Ustedes pensaron que cuando yo dije trans, yo iba por otro lado. No. Eso ya será para otra predicación. Ahora, en estas semanas que hemos estado estudiando la vida de Elías, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que lo siguieran a él, lo habían rechazado e ido en pos de los ídolos. Y Jehová les advirtió por medio de sus profetas que sufrirían mucho a manos de sus enemigos si no volvieran a buscarle y servirle a él de todo corazón, ¿cierto? Y por esa desobediencia y rebeldía, Jehová envió al reino del norte, Israel, a ser llevados en cautiverio al imperio asirio. Y unas décadas más tarde, el pueblo de Judá también fueron llevados en cautiverio al imperio babilónico, ¿cierto? Ahí Don Nabu. Y sabemos por el profeta Daniel que luego los persas o los medo-persas, ¿verdad? Los griegos y los romanos subyugaron al pueblo de Israel hasta su destrucción y destierro en el año 70 después de Cristo. Entonces Dios les había prometido que su destierro no iba a ser para siempre. Jehová le prometió, conforme al profeta Isaías, en su libro Isaías 66:8, dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En otras palabras, ¿qué significa esa profecía en Isaías? Bueno, que la nación hebrea de Israel nació en un solo día. Israel proclamó su libertad al mundo entero el 14 de mayo de 1948. ¿Y saben cómo el mundo lo celebró el día siguiente? Con guerra.
Sí, al día siguiente los países musulmanes del Medio Oriente se unieron para atacarlos. Y Jehová los ha defendido aun cuando todavía no han reconocido a Yeshua su Mesías y han dicho, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. El Señor todavía tiene misericordia, hermanos. Y estamos viendo profecías siendo cumplidas. ¿No les anima eso? Amén. Claro que sí. Y la palabra habla de 2 candeleros, 2 olivos, 2 testigos. Y dejemos que nos lo explique el profeta Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y luego leeremos los versículos 11 al 14. Hermanos, esto es solamente Sí, Zacarías 4, 2 y 3, y luego 11 al 14. ¿Okay? Y aquí vemos al profeta hablando con un ángel de Jehová. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro. Así como tenemos aquí. Un candelabro de PVC. De oro. Y entonces... Y dice, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos, ¿ve? Para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, versículo 3, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. En otras palabras, hay 2 personas que están uno a la derecha y uno a la izquierda del candelero o candelabro. Entonces Zacarías está viendo esta escena en el cielo y ve el candelabro de oro, y a cada lado del candelabro ve que hay 2 olivos. Hermanos, el olivo necesita mucha agua para poder vivir, para poder, bueno, no mucha, pero sí necesita algo. Pero en realidad dura bastante, ¿verdad? Entonces, estas 2 personas, estos 2 olivos, no tienen cuerpos glorificados y el Señor es el que lo está manteniendo ahí. ¿Qué pasa cuando uno está en la presencia del Señor? Así como estamos, o sea que... No, ahí nos volvemos humo o polvo o lo que sea, ¡puf! Porque eso fue lo que pasó con Moisés. Dios le dijo, no, voy a dejar que de reojo me miran las espaldas. De reojo. Hermanos, así es de santo el Señor. Y entonces si estos 2 hombres que todavía no han sido glorificados, o sea, con cuerpos ya transformados, entonces el Señor también tiene que mantenerlos vivos ahí, ¿no? Entonces, ahí hay 2 olivos. Y claro, vivimos en España y no nos extraña ver a los árboles de olivos, ¿verdad? No, claro que no. Entonces vuelve al tema en el versículo 11 y leeremos hasta el final. Versículo 11 dice, hablé más. Y le dije, esto es Zacarías al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Muy buena pregunta. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Bueno, yo me pongo ahí. Y yo no sé qué diría yo. No tengo idea de lo que es esto, Señor. No sé, pero ¿cómo que no sabe? No, ¿sabe? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo en el versículo 14, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Solamente sabemos de 2 que habían ido al cielo.
Porque en ese momento todos los que habían fallecido en el Señor, o sea, creyendo en Jehová, ¿dónde estaban? Estaban en el seno de Abraham, ¿dónde? En el Seol. O sea que todavía no habían subido al cielo como tal. Los únicos dos eran ¿quiénes? Enoc y Elías. Pienso yo, o sea, yo puedo estar equivocado. Pero lo interesante es, si no hubiésemos investigado desde un principio acerca de Enoc y de Elías, posiblemente seguiríamos rascándonos las cabezas, ¿no? Y encontramos aún más información en Apocalipsis 11. Quiero que hagan de tarea leer Apocalipsis 11. No en este momento, pero en sus casas. Porque en Apocalipsis 11 hay información acerca de dos personas ejerciendo sus ministerios en el área del templo de Dios en Jerusalén. Tengo que hacerles una pregunta. ¿Existe hoy día el templo de Dios en Jerusalén? No. Les tengo otra pregunta. ¿Existió el templo de Dios en Jerusalén cuando Juan escribe Apocalipsis? No. Claro que no. Y hay muchas congregaciones, no mencionaré cuáles, pero hay muchas congregaciones alrededor del mundo mundial, como dicen, que creen que todo lo que ocurrió en Apocalipsis ocurrió durante el tiempo de Nerón, en el año 67, 68, que era un antes de la destrucción del templo. Pero aquí Apocalipsis fue escrito alrededor, para que tengan más o menos una idea, de los años 90 al 95, por ahí. Pero ya no existía el templo, porque fue destruido en el año 70. Y en este pasaje de Apocalipsis 11 ya hay un templo construido y en plena función. O sea que están con el altar, está con todo, o sea, los sacrificios, los holocaustos, todo. Entonces, ese templo que se está refiriendo ahí sería el tercer templo que se construirá, ojo y escuchen bien, después que la iglesia haya sido arrebatada. Muy bien. Hay 5 que están despiertos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto tenemos que verlo muy bien. La iglesia, y yo no estoy hablando porque un edificio tenga la palabra iglesia, significa que son iglesia, que son los creyentes en Cristo Jesús y todo eso. Pero la iglesia no atravesará el tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuántos de nosotros creemos que ya estamos en la gran tribulación? Bueno, a lo mejor en casa pareciera a veces que es la gran tribulación, pero lo interesante es que no, hermanos, yo no quiero estar aquí para la tribulación ni la gran tribulación. Lamentablemente estoy aquí en la antesala y no me gusta. ¿Ok? Pero el Señor nos tiene aquí para hacer luz y sal. Amén. Pero hay muchos predicadores que dicen que los creyentes en Cristo Jesús que estamos hoy, sufriremos la ira de Dios los 7 años con el anticristo aquí en la tierra. Hermanos, no me resulta lógico, porque entonces Dios es un marido abusador. ¿Me oyeron bien? Si la iglesia permanece aquí, lo que estamos aquí hoy, yo no estoy hablando de los que después del rapto creen en el Señor, ya ese es otro asunto, pero estoy hablando de ahora.
¿Para qué vino Jesús a morir sufriendo sobre él la ira de Dios sobre una cruz para pagar nuestros pecados que cometimos y cometemos contra él? Porque la ira de Dios fue sobre él, ¿cierto? Él sangró hasta la última gota de sangre que tenía. Jesús nos dice en Apocalipsis 3, versículos 10 al 12. Está escribiendo estas cartas a una iglesia. Claro, esta es la de Filadelfia, pero él está escribiendo 7 cartas a 7 iglesias, pero nosotros todos, o sea, podemos ver nuestras iglesias representadas ahí. Pero en cada una de ellas hay un momento cuando el Señor dice, arrepiéntete, en cada uno de ellos. Perdón. Entonces, Apocalipsis 3, 10 al 12. Está hablando a la iglesia de Filadelfia y todo el mundo dice, pero esa es la perfecta. No, Jesús no dice en ningún momento que es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que persevera, aún en medio de todos los asuntos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? Yo también, ¿qué va a hacer? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo como entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos y hermanas, nosotros somos moradores en esta tierra. No es que, sí, claro, vivimos aquí, pero cuando digo que somos moradores en esta tierra, o sea, que encontramos todo nuestro, o sea, toda nuestra importancia o todo eso, ¿lo encontramos aquí en la tierra? ¿O somos peregrinos y extranjeros que solamente estamos aquí de pasada? ¿Entienden el asunto? Por eso el Señor está diciendo, para probar a los que moran sobre la tierra, no los que son peregrinos y extranjeros. Claro, no me estoy refiriendo a que vinieron de otro país para estar aquí en España, eso no es lo que estoy hablando. Sino que aquí sobre la tierra, que aquí no es donde nosotros encontramos nuestro... Ciudadanía. Ciudadanía. Exacto. Nada. Yo no tengo nada que buscar aquí. Nada. Entonces dice el versículo 11. He aquí yo vengo ¿cómo? Pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, que nadie te robe lo que tú tienes en el Señor. Es que ya el Señor ya no viene. O te dicen, no, es que la iglesia va a sufrir la tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a permanecer fiel? Apaga y vámonos, sigue la pachanga. No. Dice el 12, al que... O sea que estamos en una lucha, estamos en una batalla. Primero con nosotros mismos. Pero dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. O sea, que no es que te va a volver una columna y te queda como una estatua, no. Sino que vas a ser, o sea, partícipe de todo lo que el Señor va a hacer cuando Él vuelva a reinar y todo, con el cielo nuevo, tierra nueva. O sea, que nosotros vamos a ser parte principal de todo lo que Jesús vaya a hacer. ¿Eso no es impresionante? ¿Emocionante? Y yo sé que ya hemos ido más allá de nuestro límite en cuanto al hambre. Pero dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sí? Como en Toy Story, cuando el
el muchacho puso Andy, ¿verdad? El Señor no lo va a poner en el pie, lo va a poner aquí. Mother in heaven, ¿verdad? Claro, en hebreo, porque claro, todo va a ser en hebreo. Pero lo interesante es perteneciente a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, Madre en New Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué les traigo todo eso, hermanos? Para que entendamos de que vamos a ser arrebatados aún antes de todo esto de la tribulación y gran tribulación. Los sellos todavía no han sido rotos, como han dicho por YouTube a veces. No, sí, las cosas están malas, pero pues serán peores. Pero nosotros vamos a ser llevados de aquí antes de que lo peor de lo peor va a ocurrir, porque ahí es donde viene la ira de Dios. Y no va a ser sobre su novia. Hermanos, tengamos ánimo. Amén. Amén. No, yo sé, ojo, gracias a Dios que mi fe no depende de mi estado de ánimo o si he comido o no. No. Yo tengo fe que comeré algún momento, pero ahora, estos dos testigos, porque esto es solamente la introducción a la predicación, pero la seguiremos la semana que viene, no se preocupen. Ya Miriam ya me miró. Johnny Sack se va a poner así. Pero estos dos testigos están descritos ahí en Apocalipsis 11. Y les voy a dejar con esto para que jueguen un poco ahí en el cerebro. Algunos piensan, y vamos a tratar de esto en la semana que viene, pero algunos piensan que es Moisés y Elías los que vendrán. Porque son los dos mencionados en el pasaje acerca de la transfiguración de Jesús. ¿Ok? Pero déjame decirles que Moisés murió y fue enterrado. ¿Por quién? Por Dios mismo. Y la palabra es clara, se los voy a leer. Está en Hebreos 9, 27 y 28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ¡ojo!, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Nosotros estamos esperando al Señor? Amén. Amén, claro que sí. Entonces, ¿quiénes son los que esperan en Jehová? Nosotros, la iglesia y también el pueblo de Israel. Pero estemos orando para que muchos lleguen a conocerlo, aún antes de esos días terribles de la tribulación y gran tribulación, para que puedan disfrutar con el Señor y con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar y entonces de ahí seguimos. Señor, te alabamos, te bendecimos y vemos, Señor, así como tú has hecho, según tu palabra, nos has prometido de que vendrás por nosotros. Y Señor, no te seguimos solamente porque, sí, vamos a tener el cielo. No, es aún más, porque te vamos a ver, vamos a poder compartir contigo, sea que estemos en el cielo o en la tierra o donde quiera. Y ahora podemos hacerlo desde ya. Por medio de tener tiempo en tu palabra, Señor, en alabarte, en orar, en todas estas cosas, porque eres tú el que nos guías. Señor, podemos tener perdón de pecados, podemos tener justificación, no por nosotros, sino por ti. Gracias, Señor. Y podemos, Señor, perdonar. Ayúdanos a perdonar. Gracias, porque tú nos has perdonado.
Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Para nuestros amigos en YouTube, ya saben, a leer Apocalipsis 11. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.